Vamos a recibir a Luisina Fertonani, licenciada en nutrición. ¿Cómo va, Luisina? Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, ante todo. Un aplauso para muy bien. Ya que arrancaste, no es fácil arrancar. Un aplauso el aplauso del living. Y vos lo arrancaste, Luisina. Sí, y después de la tercera vez que vengo, se merece, por lo menos. Pero aparte, no sé si es específicamente, yo creo que sí. Milanesas, ensaladas con aceite. ¿Va el aceite a las ensaladas? Yo supongo que sí, en algún punto. Calculo que sí. Calculo que sí, los pastelitos, las tortas fritas. ¿Viene por ahí la cuestión de grasas y lípidos o también podemos abarcar alguna otra cosa, Luisina? Bueno, qué tema amplio. Me parece que es amplio, ¿no? Es amplio. Si nos ponemos a ver las etiquetas de los alimentos y nos ponemos con una lupita a buscar alimentos por alimentos, vamos a encontrar que en la mayoría se encuentran los lípidos o las grasas. Lo que sí podemos dividir, como la vez pasada dividíamos los hidratos, ¿sabes? Que los dividíamos en 6, veíamos cuál era el mayor consumo y cuál había que disminuir un poquito. Acá también podemos hablar de grasas más saludables y grasas un poquito menos saludables. Las grasas son importantes porque cumplen un montón de funciones en nuestro cuerpo, así como los hidratos de carbono, que eran la principal fuente de energía. Tienen una función. La grasa también cumple la función de energía como en forma secundaria, o sea, cuando el cuerpo ya no tiene más hidratos, por ahí de vez en cuando se utilizan cantidades de grasas de nuestro tejido adiposo. Sí. En menos cantidades que los hidratos de carbono, obviamente, son la mayor fuente de energía por excelencia. También, por ejemplo, están compuestos, todas nuestras hormonas tienen una base de grasa. Entonces, tienen componentes grasos en nuestro cuerpo que son sumamente necesarios. Y así podemos nombrar miles de funciones que tienen. ¿Pero por qué hay que disminuirlos? Porque todo exceso de grasa que el cuerpo no lo utiliza para sus funciones vitales, lo almacena en el tejido adiposo. Claro. Y el tejido adiposo es un tejido muerto que tenemos en nuestro cuerpo, que por ejemplo, si nosotros vamos al tema de los autos, sería el chasis del auto, o sea, todo lo que le ponemos arriba al auto, por ejemplo, las maletas, los chicos que llevamos atrás, todo lo que le vamos incorporando. Que no vienen con lo original, digamos. Claro, que no viene con el auto, sería lo que nosotros le vamos poniendo. Entonces, si por ejemplo llevamos al caso de un deportista, el deportista tiene que correr con una mochila, por ejemplo, de 2 kilos de más, 5 kilos de más, de lo cual no es funcional esa mochila. Entonces lo retrocede, les hace perder velocidad, les hace perder un montón de cuestiones que el deportista hacen a la cuestión. Le hace ganar peso. Claro, peso en balanza, pero no en músculo, o sea, es en grasa. La famosa chicha, sería. La famosa chicha. Mirá, ahí está. Nosotros en consultorio, en consultorio y en deporte, digamos, con las mediciones antropométricas, que la otra vez también hablábamos de esto, de dividir al cuerpo, hacemos la suma de 6 pliegues. ¿Qué se llaman los pliegues? Con una pincita, muchos ya nos temen cuando aparecemos con la pincita. Es una pinza, se llama plicómetro, que lo que hace es medir pliegues, o sea, mide la grasa en brazo, espalda, 2 del abdominal, o sea, abdominal y un poquito al costadito, que es en la cresta ilíaca, 1 en pantorrilla y 1 en cuádriceps. Entonces nosotros, mediante esa suma de 6 pliegues, lo que se denomina suma de 6 pliegues, podemos determinar la cantidad de grasa que tiene el cuerpo. ¿En base a qué? ¿A altura? ¿De uno mismo? En base a altura y en base a deporte específico que se practica o si no es deportista la persona. Entonces hay tablas, hay tabulaciones en los cuales tenemos, según los diferentes deportes, cuánto debería estar. En el caso de que no se tenga, porque hay deportes que no están tan estudiados, se aproxima a algún deporte que tengamos. Por ejemplo, el rugby es un deporte muy estudiado y el básquet en este momento en Argentina está un poquito menos estudiado porque recién ahora la CAB, que es la Confederación Argentina de Básquet, empezó a incorporar todo lo que es esto de mediciones, de hacerles controles a los chicos, entonces no tenemos una base establecida. ¿Qué pasa con eso? Intentamos acercarlo lo máximo posible a algún otro deporte que tengamos o algún dato de extranjeros, por ejemplo. ¿Cómo influye negativamente, no en un deportista, en el vecino, la vecina? En una persona. Que no practica deporte, que si hace alguna actividad física para mantenerse más o menos, al hacer una caminata. ¿Cómo influye negativamente el exceso de esta grasa? Bien, ahí influye más que nada en el tema salud. Por ejemplo, salir a caminar tal vez no me perjudica tanto. Sí, si estoy muy excedido de masa adiposa, ¿por qué? Porque me va a costar más caminar, voy a hacer menos cuadras de las que debería hacer, no me voy a poder atar los cordones. Inmediatamente en la resistencia física es
Exacto. Directa. Es directa. La consecuencia. Y ahí es salud. A ver, llega un momento en que, como es ilimitado el almacenamiento que tenemos en el cuerpo, no solo se limita a estar en las famosas chichas, también empieza en el corazón, en las arterias, por ejemplo, en el hígado. Entonces, un hígado graso se puede dar por dos cuestiones, o por exceso de consumo de alcohol o por exceso de consumo de grasa, o ambas. Ahí está. Y se agita más fácilmente uno. Te agitas más fácilmente, los órganos ya no cumplen la función que deberían cumplir. Por ejemplo, el hígado que tiene que detoxificar ya no detoxifica porque se va achicando el hígado para ocupar grasa. Entonces ese hígado empieza a disminuir su funcionalidad. Lo en esta mismo situación pasa estamos con el hablando corazón. de casos extremos. Sí. Casos extremos. Pero, por ejemplo, con tal vez 15 kilos de más, ya se empiezan a notar estas cuestiones. 20 kilos de más, que nosotros por ahí decimos, uy, yo hace 10 años pesaba 10 kilos menos, ya se pueden empezar a notar estas cuestiones cuando, por ejemplo, se come algo el fin de semana que no se está acostumbrado y empezamos que estamos descompuestos, que nos duele la panza, que no nos podemos recuperar, que estamos mareados. Ahora, Luisina, a tu consultorio, va gente y te dice, quiero eliminar la chicha y cambiarla por los ravioles. Sí, se abrió muchísimo. Pero ¿es posible el cambio extremo de esa forma? Si se hace deporte constante, no solo deporte a nivel elite, o sea, ir al gimnasio constantemente, primero bajar y hacer más ejercicios que el preparador físico determine que eso va a hacer que bajes la masa grasa. Se puede primero bajar la masa grasa, por ejemplo, y después empezar a marcar el músculo con otro ejercicio que no sea el mismo, ¿está? Pero se puede, a ver, es algo constante, también hay que ver la edad que tiene la persona, claro, tal vez me viene alguien de 50 años, 60 años y ya no es tan posible si menos nunca en la vida hizo deporte o nunca en la vida fue al gimnasio. Por ahí el cuerpo sí tiene mucha memoria, entonces si uno fue deportista y le cuesta un poco menos, digamos, irse, sino mantiene un poquito más. O vuelve al gimnasio y, bueno, más o menos se vuelve a acercar a bajar. Pero obviamente en los mejores casos es lo que tienen rutina deportiva. Exacto. Tenés que tener una rutina constante, ir todos los días y hacer una rutina programada. Lo importante es saber que, para la gente, porque quizás no lo tiene muy en cuenta, es que no es que estén prohibidos, sino que todo en la justa medida, es así. Exacto, exacto. Es lo que hablamos siempre, en la justa medida todo. Por ahí es muy fácil llegar a las cantidades de grasas que tenemos podemos consumir en el día. Más o menos una recontra aproximación, no es algo tan exacto, pero dependiendo de la persona, por ahí se mira, pero es más o menos la misma cantidad de lo que yo peso es lo que debería consumir de grasa. Ahora, si yo estoy excedido... ¿Cómo? Perdón. Lo mismo que yo peso es la cantidad que voy a consumir en grasa. O sea, yo peso 80 kilos, voy a consumir 80 gramos de grasa en el día. Ah, claro, por en gramos, día, claro. En gramos. Claro. Por ejemplo, si una persona está excedida 20 kilos, esos 20 kilos de masa adiposa se disminuyen, o sea, mediante una fórmula para acercarse a su peso, no ideal, sino su peso aproximado, o sea, su rango, y de ahí se determina la cantidad de grasa a consumir en el día. Yo peso 90 kilos, por ejemplo, debería consumir 90 gramos de grasa por día. Exacto, aproximadamente. ¿Qué son? ¿Dónde los encuentro a 90 gramos de grasa, Bueno, por ejemplo? se encuentran en un montón de alimentos. Mayormente es aceite, palta, almendra, todos los que es frutos secos. Se encuentran en lo que son las aceitunas. No me gustan las aceitunas. Todo me gusta lo que acabas de mencionar. No, a mí las aceitunas no. Sí, claro que sí. Por ejemplo, en las famosas carbograsas que hablábamos la semana pasada, el que viene el hidrato de carbono unido a la grasa, por ejemplo, los alfajores, los chocolates. El pan no tiene tanta cantidad de grasa. Tiene, pero es mucho menos que, por ejemplo, las galletitas dulces o saladas. Ah, mira. ¿Yogur? Yogur tiene, los productos lácteos tienen, más que nada el queso es el que más tiene, o sea, dentro de los productos lácteos los quesos son los que más cantidades tienen, por eso se recomiendan siempre después de los 2 años ya consumirlos, los que no son enteros, los que son siempre los verdecitos, las famosas etiquetas verdes, y después dentro de los otros la leche y el yogur tienen, pero tienen mucha menos cantidad. Por ahí lo que nosotros intentamos de decir, fíjense las cantidades, ojo con estos alimentos, es el queso, el famoso chorrito de aceite que le echamos a las ensaladas. Por ahí viene gente y te dice, como solo bife con ensalada, ¿cómo puede ser que engorde?
pero comes bife con ensalada y a la ensalada le echaste un chorro de aceite que te podés consumir 300 kilocalorías en ese chorrito de aceite. No importa si es de oliva o de maíz o de soja. No importa si es de oliva o de maíz, todos aportan la misma cantidad de grasa. Lo que sí, dependiendo el aceite, es la calidad de lo que aporta. Está bien, está bien. Y dentro de lo que mencionabas, ¿cuáles son los aceites saludables o por lo menos los más saludables? Y los más saludables, el de oliva, el que nosotros siempre decimos por ahí es el más común, digamos, que podemos llegar a encontrar, que se abrió un poco más el panorama de comer el aceite de oliva. Pero bueno, intentar es consumir ese, pero también midiéndolo en cantidad. No es que como aceite de oliva, pero le tiro el aceite entero. Pasa. Muchas veces cuando entramos así con una lupita, empezamos a encontrar estas cosas y siempre con medidas, en cucharita, como hacemos siempre. Como decimos. ¿Te sorprende el nivel de desinformación que hay en estos temas cuando llega la gente a tu consultorio? Yo creo que la gente se informa mucho, pero por ahí no busca buenas fuentes de información. Googlea nomás. Sí, googlea y yo tengo un amigo... No todo está en Google. Sí. No todo. O no todo está especificado correspondientemente en Google. Exacto. Hay mucha información que no es correcta. Entonces, voy a hacer por la ahí... misma dieta de mi amigo. Claro. Eso tampoco. Por ahí creemos cosas que las encontramos, que me la dijo mi vecino, que me la dijo mi abuela, que sí, que por ahí lo de la abuela son creencias de antes que en su momento eran súper válidas. Pero ahora ya se estudió mucho más lo que es la parte de la nutrición, entonces se pueden encontrar otras cosas diferentes a las que eran antes. Antes se prohibía totalmente el pan y ahora se descubre que el pan tiene menos grasa que la galletita, por ejemplo. Entonces entras en esa discusión por ahí de, no, a mí Google me dice esto o mi vecina me dijo esto. Y mi nutricionista me dice Y mi nutricionista me dice, entonces, ¿qué hago? Pasa eso, ¿no? Pasa y mucho eso. Siempre es muy interesante hablar con Luisina Fertonani, te vamos a seguir invitando para que, porque aparte aprendemos muy mucho. Me imagino que el televidente que está del otro lado también aprende mucho y dice, mira vos, porque viste que se encuentran dos amigas, qué flaca que está, no hice una dieta, ¿qué dieta? Tal dieta. Y ella quiere copiar la misma dieta porque a la amiga le dio resultado, pero no es así. No es así. Le damos a los televidentes, Mario, la posibilidad de justamente ir a consultar a la licenciada Luisina Fertonani. Ustedes habrán visto, aparecieron todas las direcciones y todos los números de teléfono en los distintos zócalos que estuvieron, así que bueno, pueden hacerlo ahí. De todos modos, lo repetimos, Luisina, si quieres. Bueno, a mi teléfono celular que apareció, los que quieren venir acá a Santa Fe a Balcarce al 1700, si no, en la Secretaría del Calos, y el que quiera ir a Santo Tomé, ahí estamos en la Clínica Mitre en Santo Tomé. Bueno, gracias, Luisina. Bueno, gracias a ustedes de nuevo por Sí, te escucho, Charlie. El tema es, viste, quiero saber el tema de la peña, ¿cómo vamos manejando ese el tema del alimento? La cantidad de peñas que tenés vos, decís, ¿no? No, porque viste que es todo un tema, porque ¿cómo haces vos? Viste que hoy te ponen una verdura en la parrilla y es como que... Claro. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada, está bien. ¿Cómo no va a pasar nada? No, pero pregunto el grado, viste, qué sé yo, son... No, pero acá lo que es importante, Charlie, que vos tenés como 4 peñas en la semana. Hola, bueno. Claro. No, y también un consejo muy importante para las personas que tienen muchas peñas. Sí. Es Charlie Núñez. Bueno. Hablale a Charlie Núñez, por favor, licenciada. Un primer plano para la licenciada, por favor. Bueno, después la próxima lo tocamos acá directamente el tema que le importa a la gente, porque hay muchos que están del otro lado. Ahí van a ver, al primer plano, a Charlie Núñez y a la licenciada Luisina Fertonani, por favor. Bueno, un consejo para Charlie sería, si vos ya sabés que en ese día vas a tener peña y vas a hacer desastre porque no te vas a controlar. No es el término adecuado, desastre. No te vas a controlar. Durante el día intentá comer frutas y verduras que a la noche no las comerías. Ahí está una naranja, una manzana. Charlie, ¿te quedó claro? Sí, está bien. Así dicho, así es muy fácil, ¿no? Es muy fácil ir con un citrus al mediodía para bueno, lo vamos a tratar. Quiero una consulta y pagar a Carlos. ¿Esa voz? Atención, Gracias, licenciada. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.